Los temas de hoy no son tan difíciles, pero sí tienen una matemática, y así que hay que venir preparados pensando de que vamos a desarrollar algunos problemas, vamos a tener que interpretar ecuaciones, ¿bien? Chicos, por favor, confírmenme si se escucha bien. Perfecto. Bien, a ver. El tema con el que comenzamos es depuración plasmática renal. ¿Qué significa depurar? También se le dice aclaramiento, depuración, incluso también en algunos libros en inglés les dicen clearance, ¿ya? Clearance, que es aclaramiento en inglés. El punto, chicos, es que ¿qué significa depurar algo? Es limpiar algo, ¿bien? Limpiar algo. Y en este caso, el riñón tiene la capacidad de limpiar sustancias de la sangre. Entonces, el término depuración plasmática renal va a ser un término que va a hacer referencia al volumen del plasma, ojo, plasma, que queda libre de una determinada sustancia en un minuto. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ¿qué significa que, por ejemplo, tener una sustancia X, ¿ya? La sustancia X, ¿ya? Y esta sustancia X tiene una depuración plasmática renal de 20 mililitros por minuto. Eso significa de que nosotros entonces eso significa de que 20 mililitros del plasma son limpiados de la sustancia X en un minuto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el riñón la filtra, la secreta, hace algo, pero hace de que la sustancia X pase a la orina. ¿Bien? Y haciendo eso logra limpiar completamente 20 mililitros de plasma en un minuto. ¿Bien? Y lo aleja de la sustancia X. Entonces, para eso, chicos, tenemos esta fórmula de aquí, que no te debe asustar, tranquilo. ¿Qué te dice esta fórmula? Esta fórmula te dice de que la depuración de una sustancia, ahí está, la sustancia X, ¿bien? Con C de clearance, ¿ya? Es en inglés, es igual a la concentración de esta sustancia X en la orina, ¿bien? Sobre la concentración de esta sustancia X en el plasma. Y todo esto se multiplica por el volumen de orina por minuto. Vamos a explicar esto tranquilos, ¿bien? Vamos a empezar explicando qué es el volumen de orina por minuto. Y lo vamos a explicar con un ejemplo. Todo lo que va a salir acá, colócale que es un ejemplo, ¿ya? Arriba colócale ejemplo. Digamos de que a ti tienes un familiar, ¿ya? Y a tu familiar le tienen que medir la depuración plasmática de una sustancia, ¿ya? Vamos a llamarle la sustancia cuadradito, porque va a salir ahí un montón de cuadraditos, ¿bien? ¿Por qué? Porque este paciente, digamos, queremos ver qué tan bueno es su riñón depurando la sustancia cuadradito, ¿bien? Entonces le dicen primero que recolecte orina en 24 horas, ¿bien? Y esto es muy importante, ¿ya? Y es un tip muy importante porque a cualquiera de tus familiares le pueden pedir que recolecte orina de 24 horas y tú tienes que aprender a darle las indicaciones para que lo haga correctamente, ¿bien? Entonces, ¿qué hace este señor? Mira, mira lo que hace. Él primero empieza a recolectar orina, tiene su botellita y va juntando, ¿ya? Y empieza a las 24 horas, ¿bien? Y a las 24 horas orinó 300 mililitros, ¿bien? Se durmió, despertó y apenas despertó orinó 500 mililitros a las 8 horas. A las 14 horas, después de comer, le da ganas de ir al baño de nuevo y hace 400 mililitros de orina. Finalmente, en la tarde, hace otra vez 300 mililitros y antes de irse a dormir, hace por última vez, orina por última vez 240 mililitros. Entonces, él junta todo esto en una sola botella y se lo entrega al del laboratorio y se va feliz. ¿Lo que hizo está bien? No, lo que hizo está mal. ¿Sabes por qué? Porque la orina de 24 horas son este conjunto de orinas de acá, no son este conjunto de volúmenes. Solo la orina de 24 horas es esto nomás, ¿ya? Es esto nomás. ¿Por qué? Porque esta es la orina que se produjo dentro de un lapso de 24 horas. Estos 500 mililitros se produjeron desde las 8 horas, o sea, desde aquí hasta aquí. Durante todo este tiempo que estaba durmiendo se produjeron estos 500 mililitros. Bien, esta orina de acá no forma parte de las 24 horas porque se produjo en un tiempo posterior. Bien, digamos, si se produjo, digamos que orinó a las 20 horas, ¿ya? Orinó a las 20 horas. Entonces, si consideramos este volumen también estaríamos cogiendo orina de 28 horas. ¿Entiendes por qué? Porque esta orina se produjo 4 horas antes. Y así que lo que debes hacer es siempre decirle, la primera orina que haces, bótala.
Esa no la recolectes en una botella. A partir de la siguiente, ahora sí empieza a recolectar hasta que se cumplan las 24 horas. ¿Bien? Entonces, 500 más 400 más 300 más 240 es 1440. ¿Ya? Ahí está, por eso está acá, 1440. Y esta sí es orina de 24 horas. ¿Bien? Es toda la orina que tú produjiste en este tiempo. Bien, entonces hacemos una regla de 3, 24 entre 24 horas entre 24 me sale lo de una hora, ¿no? Y acá igual, entre 24 me sale 60 mililitros. A mi volumen de orina por hora, entonces será de 60 mililitros. Mi volumen de orina por día será de 1400 mililitros. Y finalmente, en un minuto, entre 60, entonces mi volumen de orina por minuto para este paciente será de 1 mililitro por minuto. Bien, entonces para este paciente, este es su valor. ¿Me entendiste por qué, no? Ojalá, ojalá, ojalá. Tranquilos, tranquilos. No es tan, todavía no es tan difícil. Ya, bueno. Entonces, ahora vamos a analizar lo que pasó con este señor. Yo te dije de que queremos medir qué tan bueno es este señor depurando la sustancia cuadradito. Perfecto. Entonces, mira, digamos de que este señor tiene 4 cuadraditos en su sangre. Lo que tú quieras, 4 miligramos por mililitro, 4 gramos por decilitro, lo que tú quieras. La cosa es que tiene, digamos, 4 cuadraditos, nada más. ¿Ya? Y en su orina aparecieron 3 cuadraditos. Entonces, por ende, el cuadradito que falta, ¿dónde está? Está todavía en la sangre. ¿Bien? Puede ser de que estos 4 se filtraron. Puede ser de repente de que estos 3 cuadraditos, perdón, estos 3 cuadraditos se filtraron por acá y aparecieron acá. O puede ser de que se filtraron los 4 cuadraditos y uno de ellos se reabsorbió, ¿no? O puede ser de que se filtraron, no se filtró ninguno, ¿no? Pero todos se secretaron, ¿no? Todos se secretaron. No importa, ¿ya? No importa, no importa. La idea es que en orina aparecieron 3 y en la sangre quedó 1, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que también nuestro volumen, como habíamos calculado acá, era de 1 mililitro por minuto. Producimos orina, 1 mililitro de orina por minuto, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora calculamos la depuración de la sustancia cuadradito. Está, mira, es la misma fórmula de acá. ¿Ya? La misma fórmula que está acá la calculamos. Depuración de la sustancia cuadradito será igual a la concentración de la sustancia cuadradito en la orina. Es decir, 3 cuadraditos, ¿no? Perfecto. Y esto lo dividimos entre la concentración de la sustancia cuadradito en el plasma. ¿Cuánto nos queda en el plasma? Nos queda 1. ¿Entiendes? 1. Muy bien, nos queda 1. Bien. Y por último, lo multiplicamos por el volumen de orina por minuto. 1 mililitro por minuto. En resumen, la depuración de esta sustancia cuadradito, ¿cuánto es? De 3 mililitros por minuto. Bien, entonces, ¿eso qué quiere decir? Conclusión, que nosotros, a 3 mililitros de plasma que llegan al riñón, bien, en 1 minuto están libres de la sustancia cuadradito. O sea, tiene que pasar 1 minuto para que 3 mililitros del plasma ya no tengan la sustancia cuadradito. Eso te quiere decir esto, ¿ya? Esa es la famosa depuración, ¿bien? Entonces nosotros limpiamos, por último ya la última, limpiamos el plasma de la sustancia cuadradito a una velocidad de 3 mililitros por minuto. ¿Ya? No es velocidad, pero bueno, de repente sí me entiendes, ¿no? A una velocidad entre comillas, de 3 mililitros por minuto. Muy bien, chicos. Entonces, esto de acá, si me has entendido esto, ya soy feliz, ya soy feliz, ¿ya? La depuración de cualquier sustancia la podemos comparar a la tasa de filtración glomerular. ¿Cuánto era la tasa de filtración glomerular? Variaba, ¿no? Dependiendo si eras de hombre o mujer, tenía también un rango de varianza muy grande, ¿no? Variaba bastante, pero en promedio es 125, ¿ya? 125. Entonces, puede ser de que la depuración de una sustancia sea menos de 125, igual que 125 y más que 125. ¿Qué era la tasa de filtración glomerular? Era la velocidad con la que todas tus nefronas filtraban el plasma y generaban, ¿qué cosa? Ultrafiltrado, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que aquí están filtrándose 125 mililitros de plasma, ¿bien? Hacia el espacio de Bowman, hacia el espacio capsular, ¿bien? 125 mililitros de plasma cada minuto. Perfecto. Pero ahora resulta de que hicimos el cálculo y apareció una sustancia que tiene una tasa que tiene una depuración mayor a 125. ¿Eso qué quiere decir? Mira, es muy interesante, eso es muy interesante. ¿Bien?
Si tiene una depuración, por ejemplo, de 140, entonces tú te pones a pensar, pucha, pero mira, mi plasma atraviesa la barrera de filtración a 125 mililitros por minuto, ¿no? Mililitros por minuto. Pero a pesar de eso, esta sustancia se depura a una depuración de 140 mililitros por minuto. O sea que hace algo más que simplemente filtrarse, ¿me entiendes? Hace algo más que simplemente filtrarse. ¿Qué también hace? También se secreta y por eso es que aparece en la orina con esa cantidad por eso es que presenta esa depuración, por eso es que presenta una depuración mayor a la tasa de filtración glomerular, ¿me entiendes? Entonces decimos de que esta sustancia tiene una secreción tubular neta, ¿bien? Esta sustancia que sea mayor, que tenga una depuración plasmática mayor a la tasa de filtración glomerular, ¿bien? Tiene una secreción tubular neta, por eso es que la supera, ¿bien? Ahora, nos vamos al otro extremo. ¿Qué pasa si tenemos una tasa de filtración glomerular de 125? Nuestro riñón está filtrando 125, muy bien. Pero tenemos una sustancia que, digamos, es como esta de acá. Tiene, por ejemplo, 80, ¿ya? 80. ¿Eso qué te quiere decir? Mira, está atravesando el plasma, ¿bien? Está atravesando la cápsula de Bowman a 125 mililitros cada minuto, ¿no? Y por lo tanto, esa sustancia también debería de ser depurada igual, ¿no? 125 mililitros por minuto. Pero, sin embargo, parte de esta sustancia que atraviesa y llega a la cápsula de Bowman está desapareciendo de aquí. Bien, está desapareciendo de aquí. Por eso es de que es menor a la tasa de filtración glomerular. ¿A dónde se está yendo? Se está regresando a la sangre. ¿Por qué? Porque esta sustancia puede ser reabsorbida. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una sustancia con una depuración menor a la tasa de filtración glomerular, decimos de que tiene una reabsorción tubular neta. Bien, por eso es que es menor. Bien. Y si es igual, entonces no tiene ni secreción ni reabsorción tubular neta. Nada más. Es eso. ¿Sí? Y eso es todo, chicos. Ahora vamos a estudiar cómo se depuran 4 sustancias. Solo 4, que son las más importantes. La primera es la inulina. Mira, chequea qué es lo que hace la inulina. La inulina viene por la sangre, viene por la arteriola aferente, y parte de la inulina se filtra, ¿ya? Se filtra, ¿ves? Se filtra, atraviesa la barrera de filtración, pero la inulina no se reabsorbe ni tampoco se secreta. ¿Te has dado cuenta? Perfecto. Entonces, eso es lo más importante. Se filtra libremente, no se reabsorbe ni se secreta. ¿Bien? Y aparte otra cosa, la inulina no es producida por el organismo. Es una sustancia que tienes que estar inyectándotela, ¿no? Si quieres observar esto. Pero ¿con qué propósito entonces estudiaríamos a la inulina? Es sencillo. Porque mira, calculamos la depuración de la inulina, ¿bien? Y como solo la única forma que tiene para llegar a la orina es a través de la filtración, entonces su depuración va a ser igual a la tasa de filtración glomerular. Si te preguntabas cómo nosotros calculamos la tasa de filtración glomerular de una persona, una de las formas de hacerlo es calculando la depuración de la inulina. Y ves, es muy, muy cerquita, ¿no? Muy cerquita, muy cerquita. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué puede hacer esto? Porque básicamente la única forma que tiene para llegar a la orina es a través de la barrera de filtración. No tiene cómo regresar a la sangre, ni tampoco tiene una vía para pasar de la sangre a la orina, ¿no? Simplemente se filtra. Por lo tanto, la capacidad de nuestro cuerpo para depurar inulina, ¿bien? Va a ser únicamente por la barrera de filtración. ¿Bien? Entonces, eso quiere decir, ya por último, ¿bien? Por último, que a cada mililitro de plasma por minuto al que le quitemos inulina, ¿bien? Eso va a ser equivalente a la tasa de filtración glomerular. Pero el problema, chicos, el gran problema aquí es que tú tendrías que la inulina, tarde o temprano, va a terminar filtrándose toda, ¿no? Y tendrías que estar inyectándole a un paciente inulina, inulina, inulina cada rato, ¿bien? Para poder estudiar por 24 horas cuánto fue su tasa de filtración glomerular, ¿bien? Entonces necesitamos una sustancia que sea parecida a la inulina, pero que sea producida por el cuerpo, ¿sí? Que sea producido por el cuerpo todo el tiempo, todo el tiempo. Y ahí es en donde entra la creatinina. Y si te das cuenta, mira, la creatinina es igual. La creatinina tiende a ser
únicamente filtrada, pero una parte muy pequeñita de la creatinina se puede secretar, pero es mínima, mínima, mínima. Lo que sí no se puede es reabsorber, ¿ya? La creatinina no se reabsorbe, es un desecho de los músculos, es un desecho endógeno, es producida a un ritmo relativamente constante, porque todo el tiempo usas tus músculos y todo el tiempo tienes creatina convirtiéndose en creatinina, ¿bien? Entonces, si mantenemos una concentración constante de creatinina en la sangre, ¿bien? Eso quiere decir de que todo el tiempo va a estar llegándole creatinina a las nefronas, ¿bien? Y por lo tanto la creatinina va a estar filtrándose y filtrándose y filtrándose. Y un poquito secretándose, ¿ya? Pero eso es importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir entonces, como únicamente se filtra, su depuración va a ser igual a la capacidad de nuestro riñón de filtrar sustancias, ¿bien? O sea, es equivalente a la tasa de filtración glomerular, ¿bien? Lo que aparece de creatinina en nuestra orina, en conclusión, es básicamente la capacidad de nuestro riñón de filtrar cualquier sustancia, porque únicamente está ingresando por la barrera de filtración. ¿Se entiende, no? Espero de que eso se entienda bien. Muy bien, chicos. Y ves, es bien parecido, ¿no? Es bien parecido. 120, 130 se aproxima el clearance de creatinina, ¿no? O depuración de creatinina o aclaramiento de creatinina, con esos tres nombres lo vas a encontrar, se aproxima a la tasa de filtración glomerular que habíamos calculado al inicio, ¿no? Que habíamos calculado al inicio. Pero esto tiene también otro problema más, ¿bien? El problema es que a veces en el hospital tú tienes que estar midiéndole la orina en 24 horas a los pacientes. Sí se hace, sí se hace todavía, pero tiene que haber una forma más rápida de saber cómo está la tasa de filtración glomerular de un paciente, ¿bien? Sin necesidad de tener que esperar 24 horas para conocerla. Y esto se puede calcular gracias a que la creatinina tiene un comportamiento muy interesante, mira. Aparte de eso, también acuérdate de que siempre hay problemas, hay recolecciones difíciles, ¿no? Un paciente, por ejemplo, que no pueda orinar por sí solo, ¿no? O que se orine espontáneamente sobre la cama, entonces tienes ahí mucha más dificultad para poder hallar orina de 24 horas, ¿no? También hay contaminación, puede tener una infección y estás mucho más complicado, ¿no? Tienes las manos atadas. Pero chequea, mira, hay otra forma. La tasa de filtración glomerular, como tú ves, es nuestra capacidad de nuestro riñón para filtrar sangre, ¿no? Y es normalmente de 120 a 125 mililitros por minuto. Perfecto, mira, acá está, esto debe ser lo normal. Mira, y cuando nuestro riñón filtra bien, entonces, ¿cuánto es el valor de la creatinina en sangre? Ojo, acá ahora hablamos de creatinina en sangre. Es aproximadamente de 1,5 a 1,8 miligramos por decilitro de creatinina. Pero si la tasa de filtración glomerular decae, mira, si decae, se vuelve poco a poco menor, bien, poco a poco menor, entonces, ¿qué va a pasar con la creatinina? Como la creatinina únicamente puede ser desechada por filtración y no puede ser desechada por secreción, bueno, sí un poquito, pero no mucho, bien, como esta es la única forma de que sea desechada, entonces poco a poco va a aumentar su concentración en la sangre. ¿Te das cuenta? Entonces, dijeron, nosotros deberíamos tener una forma de poder utilizar este valor que tú solo necesitas un pinchazo y ya, pues, ya tienes el valor de creatinina en sangre, para nosotros poder aproximar cuánto sería el aclaramiento de creatinina de este paciente y por ende, cuánto sería su tasa de filtración glomerular, porque recuerda que son iguales, tasa de filtración glomerular es igual a clearance de creatinina en la práctica, ¿no? Y también es igual a clearance de inulina, ¿ya? Es igual, los tres son iguales. Debe haber una forma, y ahí está. Esta es la fórmula de Cockcroft-Gault, ¿ya? ¿Qué te dice? Que nosotros podemos hallar la depuración de creatinina también de esta forma. Restamos 140 menos la edad del paciente, lo multiplicamos por el peso y lo multiplicamos por una constante K, la cual es 1,23 para hombres y 1,04 para mujeres. Esta varía dependiendo de la composición del agua pues, que hay en hombres y mujeres. También varía la constante K según la edad, solo que eso también no lo he colocado. ¿Ya? Esta fórmula es muy importante, chicos. Está en todas las guías de diabetes, de enfermedad renal crónica, ¿bien?
se utiliza constantemente en la práctica médica. Y utiliza este fundamento, utiliza el fundamento de que este valor va a ser igual a la tasa de filtración glomerular. ¿Bien? Porque la creatinina solo se puede filtrar. Y utiliza también el principio de que la creatinina sérica, bien, mientras la tasa de filtración glomerular esté peor, entonces la creatinina sérica aumenta. ¿Ya? Por eso es que, mira, estas son inversamente proporcionales, ¿te das cuenta? Aumenta la creatinina sérica, eso quiere decirte que la tasa de filtración glomerular debe de estar baja. Disminuye la creatinina sérica, eso quiere decir de que la tasa de filtración glomerular está bien. ¿Ya? Está bien, está funcionando nuestro riñón. Bien. Por eso, esta es la gran importancia de estudiar la depuración de la creatinina. Bien, listo. Y por último, depuración del del ácido paraaminohipúrico. Mira, este también es chévere. El ácido paraaminohipúrico llega al riñón por la arteriola aferente, ¿ya? Se filtra, vas a la eferente, pero mira, en la eferente todo lo demás se secreta. Todo. Si quieres te digo dónde, en el túbulo contorneo proximal. En el túbulo contorneo proximal se secreta casi todo el ácido paraaminohipúrico. Y fíjate, mira, cuando llegamos ahora a las venas, o sea, vena, arteria renal, ¿no? Esto eran ramas de la arteria renal, vena renal, aquí ya no encontramos prácticamente nada de ácido paraaminohipúrico. Nada, ¿te has dado cuenta? Es como que el ácido paraaminohipúrico entró al riñón y desapareció. ¿Ya? Porque prácticamente se filtra y se secreta el 100% de todo el ácido paraaminohipúrico. Otra vez es una sustancia también que no es producida por el cuerpo, ya tienen que colocártela. Y algo importante, lo más importante de todo es que sepas que no se reabsorbe para nada. ¿Ya? ¿Y para qué nos va a servir el ácido paraaminohipúrico? Acá está, para calcular el flujo plasmático renal efectivo. ¿Te acuerdas que yo te hablé de que el corazón bombea sangre? El gasto cardíaco es de 5 litros por minuto, ¿no? El 20% de eso es lo que llega al riñón, ¿no? ¿Cuánto era el 20% del gasto cardíaco? Era más o menos 1 a 1.2 litros por minuto, ¿no? Y a eso, ¿cómo le llamábamos? El flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal es de 1 a 1.2 litros por minuto. Perfecto. Pero ahora, de ese 1 a 1.2 litros por minuto, luego lo multiplicábamos por 1 menos el hematocrito. Eso es de ayer. ¿Por qué? Porque nosotros no nos importan mucho todos los elementos de la sangre, ¿no? No nos importan todos, solo nos importa el plasma, porque el plasma es lo que se va a filtrar, ¿no? El plasma es lo que va a llegar a las nefronas finalmente. Obviamente van a llegar los eritrocitos, van a estar por acá paseándose, ¿no? Pero los eritrocitos no van a ocupar un volumen importante para nosotros estudiar a la nefrona. El volumen que nos importa es el volumen ocupado por el plasma. Por lo tanto, podemos entonces multiplicar el flujo sanguíneo renal por 1 menos el hematocrito, ¿no? Y eso nos salía 600. A eso le llamamos flujo plasmático renal. Entonces, a todas las nefronas de tu riñón llegan 600 mililitros por minuto, ¿no? Y a eso le llamamos flujo plasmático renal. Pero el problema, chicos, es que no siempre llegan 600 mililitros por minuto. ¿Sabes por qué? Porque una parte de estos 600 mililitros por minuto de plasma, flujos plasmático renal, también puede llegar, por ejemplo, a la grasa perirrenal, ¿no? Puede llegar a otros lugares del riñón, pero finalmente no a las nefronas. ¿Bien? No a las nefronas. Entonces, el ácido paraminipúrico ahí entra, ¿ya? Ahí entra, ahí es su momento de él. ¿Por qué? Porque si te has dado cuenta, el ácido paraminipúrico sí llega necesariamente a las nefronas, ¿bien? Y si llega a las nefronas, ¿bien? Entonces, necesariamente tiene que aparecer en la orina, ¿no? Porque después el ácido paraminipúrico desaparece. Perfecto. Entonces, todo el ácido paraminipúrico que está llegando aquí a la orina está relacionado, ¿no? Es directamente proporcional al flujo sanguíneo, al flujo plasmático que está recibiendo esta nefrona. ¿Me dejo entender? Muy bien. Entonces, eso quiere decir de que si nosotros calculamos la depuración del ácido paraminipúrico, la misma fórmula es. Entonces, ¿eso va a ser igual a qué? Va a ser igual al flujo plasmático renal efectivo. El porcentaje del flujo plasmático renal que realmente está llegando a todas las nefronas.
bien, y no está llegando a otras partes del riñón en la que no hay filtración, ya, en el que no hay filtración, reabsorción y secreción. La que efectivamente está llegando a las nefronas. Y eso comúnmente es un 10% menos del flujo plasmático renal. O sea, habíamos calculado 600 mililitros, ¿no? Por minuto. Ya, pues es 10% menos, aproximadamente 540 mililitros por minuto. ¿Ya? Nunca olvides esto, nunca olvides esto, muy preguntado. Y también ponen problemas, ¿no? Te dicen, te dan este valor, te dan este valor y te dan este valor. Y eso es igual, y te dicen, calcula el flujo plasmático renal efectivo, ¿no? Y si tú no sabes que era igual esto a esto, entonces ya fuiste. Ya, y por último, la depuración de la glucosa. Aquí, ¿qué hay de importante? Que veas cómo es el comportamiento de la glucosa. Mira, la glucosa llega por la arteriola aferente, ¿ya? La glucosa se filtra, recuerda de que parte de la glucosa entra al ultrafiltrado, yo te mencioné de que se puede filtrar glucosa, pero el 100% de la glucosa era reabsorbido a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿bien? Por lo tanto, ¿en la orina va a aparecer glucosa? No, no. Entonces, esa es la característica de la glucosa. En estados normoglicémicos, la depuración de la glucosa es cero. ¿Qué quiere decir normoglucémico? Cuando tú tienes una glucosa en sangre de 60 a 110, valor normal de la glucosa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque mira, si te has dado cuenta, la fórmula que tenía en cuenta acá arriba. La fórmula arriba necesitaba la concentración de la glucosa en la orina. Y si esta concentración, y normalmente la orina no tiene glucosa, entonces esto de aquí vale cero, ¿no? Vale cero, y por lo tanto todo vale cero. Y por lo tanto la depuración de la glucosa vale cero, porque no depuras glucosa porque no aparece en la orina, ¿ya? Entonces, en estados normoglicémicos pasa eso, ¿no? La depuración de la glucosa es cero. ¿Por qué? Porque la glucosa se está reabsorbiendo a nivel de túbulo contorneado proximal. Pero aquí viene la cereza del asunto. Aquí viene la cereza del asunto. Escúchame. Los transportadores que están acá, que permiten la reabsorción de la glucosa, el más importante, ¿cuál era? Era el cotransportador de glucosa y sodio, ¿no? 2. ¿Te acuerdas? El SGLT2. Ya, pues ese es el más importante. Pero ¿qué pasa si todos se llenan, si todos están ocupados? Consumes tanta glucosa, que poco a poco los transportadores se van a empezar a saturar, ¿ya? Que poco a poco se van a empezar a saturar. Esto sucede, chicos, esto sucede, ¿bien? Entonces, vamos a entrar con otro concepto que se llama umbral de glucosa. ¿Qué es el umbral de glucosa? ¿Ya? Es la concentración de la glucosa en sangre a partir de la cual la glucosa ya no se reabsorbe. Ahora empieza a aparecer en la orina. Entonces, si tú tienes 60, 110 de glucosa en sangre y llegas a 120, ya todavía se puede reabsorber, a 130 ya todavía se puede reabsorber, 160 todavía se puede, pero en 180 ahí empiezas a tener un poquito de glucosa en sangre, ya, un poquito de glucosa en sangre. Ah, ya, eso quiere decir, Renato, de que todos los transportadores ya están ocupados. Sí y no, ¿ya? ¿Por qué te digo sí y no? Porque en algunas nefronas los transportadores van a estar ocupados, pero en algunas otras nefronas no, y tú tienes miles y miles de nefronas, ¿ya? Esto significa de que hay se le tiene un término en específico, pero con esto te quiero decir de que todas las nefronas no son iguales, todas tienen comportamiento distinto. Entonces, algunas van a poder todavía reabsorber glucosa pese a que esté en el umbral, ¿ya? Y algunas ya no. De esta forma, nosotros vamos a tener la aparición de un poco de glucosa en la orina, ¿ya? Muy bien, chicos. Y entonces, ¿cuál es otro concepto? Transporte máximo de glucosa. ¿Qué es? ¿Qué significa? Significa de que vamos a tener otro concepto, que es velocidad de transporte. Mira, por ejemplo, la glucosa empieza a aparecer aquí, en el ultrafiltrado, ¿no? Empieza a aparecer aquí en el ultrafiltrado. Y entonces los transportadores del túbulo contorneado proximal van a tener que empezar a reabsorber glucosa, pero tienen que hacerlo necesariamente a una determinada velocidad, ¿bien? Van a hacerlo a una determinada velocidad. Por ejemplo, 100 miligramos de glucosa por minuto, si es que hay poquito. Si es que ha empezado a haber un poco más, subimos un poco la velocidad, 150 miligramos por minuto, ¿bien?
ha aparecido un poco más, ya 200 miligramos de glucosa por minuto. Y toda esa chamba la hacen todos los transportadores, ¿ya? Pero mira, cuando esta concentración llega a 380 miligramos por minuto, entonces ahí sí todos los canales están saturados, ¿ya? Y la reabsorción de glucosa ya no puede aumentar más. Bien. Bien. Ahora, terminamos ya toda esta parte de depuración con este gráfico de aquí. Mira, aquí vamos a comparar a las sustancias que hemos estudiado, a la creatinina, la inulina, al ácido paraminipúrico y a la glucosa. Mira, la inulina, como te mencioné, tiene una depuración casi siempre de 110 aproximadamente. Bien, varía también, pero varía en un rango muy estrecho. Pero fíjate, mira, la concentración de la inulina puede aumentar en el plasma. Podemos tener 100 miligramos por decilitro de inulina, 200, 300, 400, 500, pero la depuración de la inulina siempre va a ser constante. ¿Por qué? Porque depende de la capacidad de tu riñón para filtrar el plasma. Y tu riñón solo puede quedarse en 110 mililitros por minuto porque siempre trabaja en ese rango, ¿sí? Siempre trabaja en ese rango. Y la tasa de filtración glomerular me puedes decir, bueno, pero eso también se puede regular dependiendo de otras cosas, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Pero si estás en un estado normal, ¿no? Si estás en un estado en el que tu riñón no está sufriendo pérdidas de ingreso de volúmenes, ¿no? Si no estás sufriendo sobrecarga de volúmenes, entonces tu tasa de filtración glomerular no depende de las sustancias, ¿sí? No depende de las sustancias en específico. Entonces, por eso es que no importa cuánta concentración de inulina tengas en la sangre, no importa, su depuración siempre va a ser igual, porque su depuración es la de la tasa de filtración, la capacidad de tu riñón para poder filtrar, o sea, la tasa de filtración glomerular, son equivalentes, ¿ya? ¿Qué pasa con la creatinina? La creatinina, como ves, también es muy parecido, ¿no? Es muy parecida, es muy parecida. Es muy parecida, pero es un poquito más grande, ¿no? O sea, aquí llega a ser más o menos 120. ¿Por qué? Porque la creatinina también se secreta. Y yo te dije de que si una sustancia tiene una depuración que es mayor a la tasa de la filtración glomerular, entonces eso quiere decir de que también esa sustancia se secreta. ¿Bien? También se secreta un poco. Por eso es que la creatinina es un poquito mayor. ¿Ya? Es un poquito mayor. Por otro lado, vemos ahora a la glucosa. Mira, la glucosa, como te dije, normalmente no tiene depuración, su depuración vale cero. Pero si la glucosa está ya muy concentrada, si está muy concentrada, la concentración aumenta, entonces poco a poco la glucosa empieza a ser depurada, ¿no? Empieza a ser depurada. ¿Por qué? Porque se filtra, pero ya no se puede reabsorber. Ya no se puede reabsorber y empieza a ser depurada, 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 depurada. Pero mira, llega un tope, llega a aparecer su tope, ¿cuál es? Es la tasa de filtración glomerular. ¿Y por qué ya no puede subir más? ¿Por qué ya no puede subir más la glucosa? Porque recuerda que la glucosa no se puede, no se puede en este caso, si todos los transportadores están llenos, ¿ya? Bien, todos los transportadores están llenos, la glucosa va a seguir apareciendo, ¿no? Va a seguir apareciendo, pero ¿por qué no puede superar a la tasa de filtración glomerular? ¿Por qué no puede superar a la inulina? ¿Por qué? Porque la glucosa no se secreta, pues no hay forma de secretar glucosa, no hay forma de secretar glucosa, no hay transportadores para ello. Tu riñón no está diseñado para secretar glucosa. De esta forma, solo va a depender de la capacidad de tu riñón para filtrar el plasma. Es por eso de que nunca la va a superar, ¿ya? Nunca va a superar la tasa de filtración glomerular. Por otro lado, ¿quién sí la supera? La supera el ácido paraminipúrico. ¿Por qué? Porque este sí se secreta, pues, mira. Este de aquí se filtra y también se secreta. Por lo tanto, su depuración va a ser mucho mayor a la tasa de filtración glomerular. Mira, llega hasta 600. ¿Ves? Acá se cortó. Llega hasta más de 600. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Poco a poco, o sea, si vas aumentando la concentración de ácido paraminipúrico, le inyectas, le inyectas, le inyectas a una persona esta sustancia, entonces poco a poco también esta capacidad va a disminuir. ¿Por qué? Porque los transportadores que van a permitir la secreción de ácido paraminipúrico, perdón, acá en este dibujo,
Los transportadores que están secretando ácido paraminipúrico hacia la orina también se pueden saturar. También se pueden saturar. Y cuando están saturados, entonces el ácido paraminipúrico ahora sí va a empezar a aparecer acá, va a empezar a aparecer en la sangre. ¿Bien? Es por eso de que puede decaer. ¿Ya? Ese es el análisis de este gráfico. Es muy bonito y bueno, pues depende del estudio de estas 4 sustancias que hemos revisado.